¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a nota22.com, programa que puede verlo en toda la provincia de Santa Fe, también en Paraná y en el norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches. Buenas noches, Maxi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué camisita tiene, doctor, hoy? ¿Yo? ¿Te gusta? Sí. Eso, un abogado penalista, bien de abogado penalista. De gala para presentar al invitado que tenemos. Hoy vamos a Primer bloque hablar, en este programa. post elecciones, vamos a dialogar con un diputado provincial, fue diputado nacional y también ha trabajado con legisladores nacionales, ha estado en entes nacionales, inclusive vinculado a la comunicación con el doctor Oscar Martínez en una segunda etapa del programa. La verdad que las elecciones dejaron mucha tela para cortar y el peronismo está en un debate muy profundo, ¿no? De cómo va a seguir hacia adelante, porque evidentemente los resultados de las urnas hablaron, una frase remanida. Algunas cuestiones van a tener que mejorarse desde ese frente electoral si es que pretenden. El peronismo es un devorador de poder, digamos. Pretenden sostenerlo en el tiempo. Vamos a hablar con un protagonista realmente de los últimos días, Germán. Si hay una expresión del mundo, un factor de poder en Argentina histórico, fundado por Perón a partir del modelo sindical argentino, ¿no? Es la Confederación General del Trabajo y los sindicatos que nacieron al calor del peronismo, entre eso un sindicato docente en particular. Así que me parece que es muy oportuno y muy interesante, sobre todo porque estamos hablando con un santafesino, con un par, con alguien que vive en La Bota. Y no es poca cosa hablar de este nivel con un vecino que lo vemos caminar en un barrio, ¿no? En un lugar cercano. Si te parece, Germán, podemos hacer una presentación y empezar a dialogar, ¿no? Sí, vamos a hablar, lo dijiste, hablaste del peronismo, de la realidad política que se nos avecina, de lo que viene para el futuro del país. Vamos a hablar con uno de los dirigentes sindicales más importantes del país, santafesino él, en este orden, uno de los dirigentes más importantes del país, uno de los dirigentes más importantes sindicales que ha dado esta provincia de Santa Fe. Estoy hablando del secretario de Políticas Educativas de la CGT, de la Confederación General de Trabajo, el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos, el profesor Sergio Ismael Romero. Como te dije, días pasados la Confederación General del Trabajo renovó sus autoridades, 4 años más en la palestra de la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, en este caso con un agregado particular, especial, como es la incorporación de mujeres a la Confederación General del Trabajo, el cupo femenino, algo que logró la Unión Docentes Argentinos, la participación en la Secretaría de Políticas Educativas, también una dirigente sindical de esta provincia de Santa Fe, de Venado Tuerto específicamente. Estoy haciendo mención la profesora Gilda Galucci. Claro, la profesora Gilda Galucci. Romero, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo anda, profesor? Buenas noches. Muchas gracias por acceder a la invitación de este programa. No, el agradecido soy yo. Buenas noches a los dos y bueno, buen programa y a disposición. Sergio, como dijimos, elecciones, la Confederación General de Trabajo que renovó por 4 años más todo su secretariado. Usted sigue estando en representación de los trabajadores. ¿Qué nos puede decir del Congreso que se desarrolló el día jueves próximo pasado desde la Confederación General de Trabajo de la República Argentina? No es menor decir esto, una de las centrales obreras más importantes del mundo, la más importante de Sudamérica, sin lugar a dudas. Usted que conoce la realidad del mundo sindical como nadie, ¿qué nos puede decir de lo que se avecina? Si me permitís sumar a algo que estás diciendo, Germán, porque me haces reflexionar con tus palabras. La verdad que tenés razón en lo que decís. Y si hay algo que va a definir el presente y el futuro de la Argentina, es la educación. Y si estamos hablando de la central más importante, reconocida jurídicamente en la legislación argentina y a nivel
La Organización internacional, Internacional de Trabajo, Max. En la Organización Internacional de Trabajo. reconocida internacionalmente, como es la CGT, digamos, qué responsabilidad, siendo UDA el sindicato de primer grado creado por Perón y tal vez de los más importantes de la historia de educación en la Argentina, qué responsabilidad por lo que se viene después de la pandemia en educación, ¿no? Me parece que no es menor la mochila que toman esta posta, ¿no? Bueno, yo la verdad que lo escucho a ustedes y hicieron un resumen importante de lo que aconteció para la elección de autoridades de la Confederación General del Trabajo. Yo quisiera explayarme un poquito en esto porque la verdad que los que no pueden acceder a esa experiencia tan divina necesitan de que los dirigentes les contemos de qué se trata y todo lo que transitamos para llegar a este momento histórico de la unidad del movimiento obrero organizado. Yo lo que les quiero decir que hubo toda una organización previa, charlas previas, acuerdos previos que nos permitieron arribar a este final con la incorporación de sectores que estaban por fuera de la formalidad dentro del movimiento obrero organizado. Yo, les soy honesto, tengo años en esto, he transitado muchísimo y nunca vi tanta necesidad de todas las partes de conformarnos en una unidad tan marcada. Todos cedimos cosas, todos participamos de esta unidad y dio como resultado que hoy hay un consejo directivo pleno y, como bien decían ustedes, también como corresponde. Si bien la CGT le daba permanentemente lugares especiales y estratégicos a la mujer, yo creo que ahora, con el cumplimiento de las normativas y de la ley que rige el cupo femenino, se acentúa mucho más y se fortalece la participación de la mujer. Están muy entusiasmadas ellas, nosotros le damos la bienvenida y me parece que esto no hace más que augurar un recorrido exitoso. Yo estoy esperanzado de que quiero agregar algo de lo que está planteando el tema femenino, del cupo femenino, que la mujer que se va a sentar en el consejo directivo al lado tuyo está en un pie de igualdad. Son los dos compañeros del mismo sindicato que están en un pie de igualdad sentados en el consejo directivo, ¿no es cierto? Esto es muy importante rescatarlo a partir de la cantidad de charlas que hubo en relación a todo esto que está aconteciendo, ¿no? Yo voy a explicar a esto. Los cargos son del sindicato y el sindicato propone a un hombre y a una mujer. Por lo tanto, en el caso concreto de la Unión de Docentes Argentinos, hemos propuesto la continuidad de mi persona y de manera conjunta con Gilda Galuzzi, una mujer de amplia experiencia en el sindicalismo argentino, concejal con mandato cumplido. La verdad que para mí es un orgullo que ella gestione a mi lado en el ámbito de la Casa de los Trabajadores, así que creo que es un inicio muy, como decía, muy esperanzador. Y con respecto al Congreso, más de 2.000 congresales, la satisfacción de la organización sindical que yo represento es que participamos en todas las instancias del Congreso. Fuimos partícipes de las autoridades del Congreso con una representante mujer, fuimos integrando la Comisión de Poderes, asimismo también la Junta Electoral. Es decir, UDA tiene como... Sí, para firmar el acta también, ¿no?
Claro, UDA tiene como arraigado esa pertenencia al movimiento obrero organizado, nacido allá desde el peronismo, iniciado por el líder de este movimiento, que es Juan Domingo Perón. Bueno, de hecho, el día miércoles pasado festejamos un día para los que participamos del movimiento obrero organizado, de un día especial para nosotros, el Día de la Militancia. Miles y miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Y bueno, yo orgulloso de la representación de UDA, muchísimos docentes, muchísimas compañeras y compañeros, trabajadores de la educación que ganaron la calle, llegaron a la Plaza de Mayo en este festejo del Día de la Militancia, donde realmente el peronismo se vio motivado y puesto en valor en ese día del movimiento obrero organizado. Así que yo digo que UDA está viviendo uno de los mejores momentos. Ahora hay que trabajar, por supuesto, para mejorar la situación de los docentes. Hay que trabajar desde la Confederación General del Trabajo para conservar el pleno empleo de los que lo tienen, y aquellos que no lo tienen, que lo puedan conseguir, incorporarlos de manera progresiva a la cadena de la producción. Es decir, hay mucho trabajo por hacer. Los argentinos nos merecemos trabajo, pleno empleo, jubilaciones dignas. Así que yo creo que hay mucho trabajo, y la Confederación General del Trabajo tiene un rol estratégico. Ahora, volviendo a la pregunta, Germán, si te parece, volviendo a la pregunta original, la responsabilidad sobre el presente y el futuro de la educación desde la Confederación General del Trabajo, creo que a eso también ibas vos, ¿no? Claro, yo lo que quiero, si me permiten, en este punto, sí. Yo esto lo he hablado con el presidente de la Nación, con nuestro presidente, y esto hay que explicarle a la gente, porque han salido estas últimas horas a hablar de que el presupuesto se ha achicado en educación, y yo esto lo quiero explicar porque hay que ilustrarle a la gente. Argentina tiene por ley de inversión del 6% sobre el Producto Bruto Interno, que es la ley que rige esto, la ley de financiamiento educativo. Lamentablemente no siempre se ha dado cumplimiento, solamente 4 veces se abordó y se llegó al 6% del Producto Bruto Interno. En esta oportunidad el presupuesto educativo tampoco llegó al 6%, pero sí lo que hay que decir que creció mucho en inversión el presupuesto. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos que seguir trabajando. Y yo le decía al presidente en una de las reuniones que la educación debe ser política de Estado, y en este sentido empezar a trabajar para sacar a miles de trabajadores y trabajadoras de la línea de pobreza. Todavía hay docentes en nuestro querido país que perciben un salario debajo de la línea de pobreza. Hay todo un camino por desandar, por trabajar, y las iniciativas nuestras, con toda la responsabilidad que tiene UDA como organización sindical y como teniendo la Secretaría de Educación más importante dentro de la Confederación General del Trabajo, nos da la mayor responsabilidad, y vamos a trabajar en este sentido para mejorar la calidad de vida de los docentes, ¿no? Profesor, a ver, en épocas eleccionarias todos hablan de educación. Usted habló y hizo referencia a que en el Congreso de la Confederación General del Trabajo se generaron consensos por las reuniones previas, porque muchos tuvieron que ceder muchas cosas para lograr un consenso y una unidad. Es muy difícil en este contexto de educación, de lo que se viene de educación post pandemia, lograr consensos en cuanto a políticas públicas a largo plazo en lo que refiere a educación en la República Argentina. Mira, yo creo que hay mucha voluntad. Yo lo escucho a los funcionarios, es decir, a nadie se le cae en el discurso la palabra educación. Ahora, ese discurso lo tenemos que llevar a la práctica, ¿no es cierto? La educación, a eso es lo que voy. La educación debe estar en primera fila de los actos. La educación debe tener el primer sillón donde se discutan las políticas del país. Es decir, ahora, si siempre las representaciones van de la mano de algunos sectores, que tal vez por ahí terminan siendo importantes, pero yo creo que hay 2 cuestiones que son vertebrales en el país y que
y que decididamente tienen que ser políticas de Estado. Uno es la salud y otro es la educación. Esto sin minimizar otros sectores como la industria y demás, que tienen un valor agregado. Pero si no hay educación, no se puede realizar nada y no se puede proyectar nada en un país organizado. Por lo tanto, yo creo que más allá del discurso, en primera línea tiene que estar el tema educación, los representantes de los trabajadores, los educadores, los docentes. Ahora, no quiero comprometerlo porque yo le tiro esta punta y seguramente va a prender la mecha. El problema de la política, no la política, los políticos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora el presidente salió a decir que quería generar acuerdos básicos, ya salió Mario Negri de Córdoba a decir que no, digamos, desde la Cámara de Diputados. Y con la educación pasa lo mismo, o sea, ahora estábamos hablando, Germán le preguntó terminó hablando de la inversión, se retrocedió durante el gobierno de Macri, ahora se está tratando de recuperar, porque la verdad que hubo una desinversión importante. No hay acuerdo a nivel de la política, o sea, el sindicalismo y los dirigentes sindicales y los docentes fundamentalmente empujan permanentemente, pero el problema es que la política se tiene que poner de acuerdo sobre cuestiones de políticas de Estado, y no sé si le están dando, permítame el término, bolilla a lo que reclama el mundo de la educación. Mirá, nosotros somos un colectivo de trabajadores de 1.300.000 trabajadores y trabajadoras de la educación en el país. Somos pacientes, hemos colaborado en épocas de pandemia, ha quedado visible que hemos sido fundamentales en garantizar el proceso de aprendizaje en el país, aún en las peores condiciones, muchas veces con ausencia del Estado. Somos pacientes, somos voluntariosos. Pero bueno, también tenemos la necesidad de que el Estado Nacional y los Estados provinciales hagan un esfuerzo, pero un esfuerzo real, no de vocabulario, no de discurso, para llevar a los docentes al salario que corresponde, las escuelas que estén a las condiciones óptimas, haya un proceso de capacitación y formación docente en servicio. Es decir, hay cuestiones que el Estado tiene la responsabilidad de asumir y de solucionar. Por lo tanto, yo digo, este colectivo tan numeroso que hasta puede definir una elección, debe ser atendido, y en la manera de que esto no suceda, bueno, nosotros estamos permanentemente... Bueno, usted dijo hasta puede definir una elección, entre paréntesis, sin meterlo también en complicaciones vernáculas. Me parece que el actual gobierno de la provincia, en una de las cosas que falló en esta elección fue la cercanía con el sector docente. Pero bueno, es una opinión al pasar de lo que está diciendo usted. Mirá, la provincia de Santa Fe, yo te digo, mirá, la UDA ha sido muy prolija, muy responsable. Fíjate lo que pasó en la última negociación paritaria, que yo creo que no se desarrolló en el Ministerio de Trabajo. Para mí se desarrolló dentro del ámbito del Circo Rodas, porque fue un espectáculo circense lo que pasó. Nosotros aceptamos la propuesta que nos pareció correcta, nos parece correcta. Se puso en discusión con otros sectores representantes de los trabajadores, y a los 10-15 días se terminó pagando la misma propuesta. Entonces en esto hay que ser responsable, tanto el Estado empleador como los representantes de los trabajadores. Demoramos de ponerle plata en el bolsillo a los trabajadores. Y también en este sentido, yo quiero ser totalmente directo y con mucho respeto. Nosotros tenemos un ministro de Economía de la provincia de Santa Fe que se sentó arriba de la caja del dinero de la provincia. La provincia tiene dinero, no es una provincia que carece de recursos. Y yo esto lo he explicado hasta el cansancio y te doy una primicia. UDA no va a firmar ninguna paritaria más. Nosotros ya hemos tomado una decisión institucional
si no se saca a los docentes de la línea de pobreza. No alcanza con el discurso del empleador donde dicen hemos ofrecido un porcentaje que lo ubica por arriba de la línea de pobreza, perdón, por arriba de la inflación. No, y algo más que Pero, dicen que es uno de los mejores pagos del país, dice. Disculpame, es natural que en cualquier punto del país y en cualquier paritaria, sea paritaria federal o paritaria provincial, el empleador ofrezca recursos, ofrezca dinero para el salario de los trabajadores que se ubiquen por arriba de la línea, por arriba de la inflación. Esto es totalmente natural. O sea, no hay que venderlo como una cosa, como un esfuerzo de las arcas de la nación o de la provincia. Es decir, nunca un empleador puede ofrecer dinero que te ubique por debajo de la inflación. Esa es una cosa que ni habría que decirla. Sí tengo la preocupación de que nunca se habla de sacar a los docentes de la línea de pobreza. Está todo muy bien, pero Santa Fe todavía sigue teniendo salarios de pobreza. Entonces yo exhorto al excelente ministro que tiene la provincia de Finanzas, de Economía, a empezar a organizar los recursos para pagarle bien a los docentes. UDA no va a aceptar más un dinero que no lo saque de la línea de pobreza al salario docente. Ya basta con estos discursos fenomenales, donde se cree que los docentes estamos enriqueciéndolos con nuestro salario. Entonces, yo creo que en esto tenemos responsabilidad de las partes. Nosotros hemos aceptado la propuesta porque todo dinero que ingresa en los salarios tan alicaídos, bienvenido sea. Pero ahora tiene de aquí a febrero, que seguramente va a ser la próxima paritaria, tiene el gobierno para organizar una estrategia y un programa camino a sacar de la línea de pobreza a los trabajadores de la educación. Quedan 3 minutos. Quedan 3 minutos y le quiero hacer una pregunta final. Yo le iba a preguntar sobre la política nacional, pero bueno. No, eso le iba a preguntar. Mirá, me adivinaste la cabeza. A ver si coincidís conmigo en la pregunta y si no, sumate y agregar algo más. Dale, le agrego. Dicen que la CGT abarca todo el mundo del trabajo, ¿no? Y cuando uno escucha a los dirigentes, no, en realidad, individualmente, cada organización sindical ha tomado posición, son peronistas. Hay casos que no son peronistas. Palazzo, reconocido radical, que forma parte del Frente de Todos, por ejemplo, se incorporó nuevamente con algún sector más minoritario dentro de lo que es el Consejo Directivo de la CGT. ¿La CGT se volvió albertista? ¿Es de los trabajadores? ¿Va a sostener al gobierno? Es una pregunta que sería de TN, supongamos, que Bonelli le diría, ¿la CGT es de Alberto? Mira, nosotros somos organizaciones sindicales y personas de la democracia. Nosotros, por supuesto, que vamos a sostener y apoyar este gobierno hasta la finalización del mandato. Somos personas democráticas. Nosotros queremos que nuestro país debe desandar la política con la democracia. Por lo tanto, el compañero Alberto Fernández es un hombre elegido con el voto de la gente a través de un evento democrático. Así que si eso significa habernos vuelto albertistas, no te quepa duda que somos albertistas. Nosotros somos hombres de la democracia y vamos a defender a este presidente para que cumpla su mandato. Germán, ¿es lo que vos querías preguntar? No, también porque el panorama que se avecina en relación al futuro del país, aprovechar, Romero, hay que también decirlo, es congresal del Partido Justicialista a nivel nacional, y entonces, en este contexto, preguntándole política nacional, ¿no? Se avisora un congreso liderado por la oposición. ¿Qué se avecina en cuanto a la gobernabilidad del país en relación a lo que viene? Esa sería la pregunta. Sí, ha logrado un mayor equilibrio de la oposición, ¿no? Ha logrado sacarle el quórum. Claro. Y la generación de consensos, estamos hablando, alguien democrático que está haciendo mención a los consensos, y en ese contexto la pregunta está dirigida a eso, ¿no? Se viene, me parece que... En 2 minutos y medio cerrar en 2 minutos. 2 minutos y medio la respuesta la pregunta de Germán, ¿no?
Mirá, los que hacen política y los que trabajan en política deben hacer los análisis pertinentes. La política en esta última elección dio mucha materia para el análisis. Vos fijate lo que pasó en nuestra querida provincia, así podemos poner otros ejemplos. A nuestra provincia vino una conocida periodista nacional, 30 días de campaña y tiene una banca de senadora. Se llevó la mayoría, claro, dos ingresaron. Claro, esto por lo menos al peronismo lo obliga a reflexionar, a sentarse con los pares. Vos dijiste que mi persona y que yo soy congresal del Partido Justicialista. Es cierto, y me gustaría ser consultado para ver cómo vamos mejorando esta situación del peronismo en la provincia de Santa Fe. Yo creo que el peronismo tiene que leer todas estas cosas, tiene que buscar consenso entre los pares, tiene que buscar una estrategia entre pares. Ahora sí, vos tenés esa sobreactuación en la autoridad desde la Casa Gris y no buscas consenso, nos van a seguir pasando estas cosas. Yo creo que desde la Casa Gris hay que buscar consenso con el movimiento obrero organizado, con todo el peronismo en su conjunto. Sería una estrategia correcta que yo propongo para el 2003. En el ámbito del Congreso de la Nación, bienvenido sea el equilibrio de poderes, es decir, para que se discutan profundamente las leyes que beneficien al pueblo argentino y no solo que un sector, sea de un color o de otro color político, levante la mano sin tener enfrente una oposición fuerte. Así que yo creo que esto entusiasma, esto es la democracia, no hay que asustarse y en el ámbito parlamentario se discutirán de manera acalorada las leyes que beneficien al pueblo argentino, ¿no? Gracias. Por último, rápido, lo llevo a los sentimientos, pero rápido, ¿va a ser candidato? ¿A qué, Germán? No se entiende la pregunta. Yo fui elegido hace poquito en la CGT, no sé a qué se refiere. No, como en Unión, lo escuché bastante crítico en los últimos tiempos y por eso le pregunto. ¿Usted quiere que yo le conteste? Pero escúchame, eso de Colón. Yo le pregunto. No. Ah, está en función de periodista. Del respeto, yo no. Bueno, está bien, el oficio de periodista, está bien. Usted me pregunta y no me deja contestar, es un programa autoritario. Yo lo que le hablaba es que soy un hombre de la democracia. Y en el Club Unión impera la democracia también. Por lo tanto, vamos a trabajar para que el actual presidente termine de la mejor manera posible su mandato. Eso no implica de que uno comparta las ideas que él lleva adelante. Gracias, Romero. Vamos a hablar con Oscar Martínez. Oscar Martínez viene por la línea de Romero. Pide más diálogo en la provincia de Santa Fe. Hay un diálogo roto, me parece, con varios sectores y que se está notando en el funcionamiento del movimiento justicialista, que es sin duda uno de los partidos más fuertes de la República Argentina. Vamos a un corte y hablamos. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Vamos a un corte y hablamos con Oscar Martínez. Nota22.com. Información. Estamos en comunicación con el doctor Oscar Martínez, diputado provincial del Partido Justicialista, del Frente Renovador, Cachi, conocido por su larga trayectoria política, una
persona que se ha especializado en el funcionamiento del Estado. Doctor, la verdad, en estos días las urnas hablaron y realmente hablaron muy fuerte al oído del partido del cual usted milita desde su más breve infancia, digamos. ¿Cuáles son sus primeros análisis, digamos? Y un poco trascendido algunas horas ya donde uno puede hacer un análisis un poco más descansado, digamos. Bueno, como vos dijiste, Diego, hubo una elección de medio término donde la ciudadanía se expresó con mucha contundencia y creo que, bueno, es sensato de parte del justicialismo hacer un análisis con mucha humildad para corregir errores, ¿no? Yo digo que no es cobardía, sino es inteligencia poder corregir errores y reflexionar para poder avanzar, ¿no? Y concretamente en el ámbito de la provincia de Santa Fe yo creo que debe haber un golpe de timón, digamos, por una revisión respecto a la hoja de ruta del gobierno provincial, y también con esa misma humildad que señalaba que tiene que tener el justicialismo. Nosotros creemos que hay que reconstruir el diálogo y los consensos, no solamente dentro del justicialismo, recuperando ese camino que había entusiasmado y que había generado esperanza en los santafesinos de la unidad en la diversidad, sino también el diálogo con las demás fuerzas políticas para reconstruir una agenda vinculada a las demandas de la gente, ¿no? En esa agenda obviamente hay temas centrales como la educación, la salud y esencialmente la seguridad, pero me parece que también las elecciones de medio término tienen que ser de alguna manera un testigo de si venimos transitando por el buen camino o no. Y más en la provincia de Santa Fe, donde el gobernador de alguna manera ha plebiscitado su gestión, incorporándose en la boleta, y donde los resultados no se pueden disimular, ¿no? Casi 7 de cada 10 santafesinos no nos han acompañado, hemos perdido los 10 distritos más importantes. De las 14 municipalidades que estaban en juego la nueva constitución de los poderes ejecutivos, hemos perdido 11 de ellas, se han perdido 16 de los 19 departamentos. Es decir, me parece que es un llamado de atención fuerte, sobre todo un gobierno que le quedan 2 años de gestión y en una realidad donde justamente el gobernador no tiene reelección, ¿no? Y creo que necesitamos reaccionar rápido, porque seguramente, digamos, hay desde el punto de vista de la gestión 1 año para poder realizar estas correcciones, porque el 2023 ya va a ser un año, con la experiencia que electoral. tiene. Y me parece que esa agenda debe ser abierta, y entendiendo que las visiones hegemónicas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, fueron las que nos hicieron mucho daño, ¿no? Es decir, el peronismo tiene que abrazar una forma de construcción política más democrática, donde todos sintamos que ponemos un granito de arena y nadie crea o se sienta dueño del arenero. Y en la provincia de Santa Fe, vuelvo a insistir, ¿no? Señalaba el tema de la seguridad, debe ser un tema de agenda. Ahora, Oscar, hay algo que no termino de interpretar políticamente. Esta fue una elección, desde su punto de vista, que plebiscitó la gestión de gobierno provincial, porque en definitiva no hubo fotos de Alberto Fernández en ningún lado, o por lo menos no fueron las que abundaron, eso hay que reconocerlo, desde el punto de vista del marketing político, si se quiere decir así, o fue una derrota del gobierno nacional, o una mixtura. Yo creo que ha habido una decisión del gobernador de poner énfasis en su figura, por eso
creo que es uno de los pocos gobernadores que ha participado en la boleta, y todos sabemos que, bueno, justamente la campaña se basó en políticas públicas que llevó adelante el gobierno de la provincia. Así que yo creo que sería como tratar de desviar la atención, la idea de decir que solamente hubo una nacionalización de esta elección. Y me parece que sí, que ha habido una gran decisión de la ciudadanía de pedirnos que corrijamos algunas de las políticas públicas que hemos llevado adelante, sin perjuicio de señalar las bondades de algunas que hemos implementado, ¿no? ¿Qué pasó en la capital de la provincia? Le quiero hacer un recorrido. Ha sido candidato a intendente. ¿Qué pasó en la capital de la provincia? Porque históricamente fue un lugar donde el peronismo realmente avasallaba, ¿no? Y claro, no es que le fue mal, pero no tan bien a lo mejor de lo que podría haber esperado el peronista histórico, ¿no? No fue para nada bien. Perdimos la intendencia o la discusión electoral por el Ejecutivo de Rincón, de Recreo, de Sauce Viejo, bueno, en Santa Fe fue una elección que por mala es histórica, ¿no? Pero bueno, más allá de esa cuestión territorial, yo creo que no voy a rehuir a la pregunta, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con reactualizar la agenda. Para mí, yo creo que nos ha faltado una política vinculada a la docencia. Santa Fe tiene una enorme cantidad de docentes que han estado hasta hace un par de semanas discutiendo salarios, ¿no? Y no hay un reclamo de la oposición de que no hay una ley de educación desde el ámbito provincial, pero tampoco ha habido un impulso de parte del gobierno. No hemos hecho una evaluación sincera y profunda respecto del impacto que ha tenido la pandemia, ni el desarrollo de acciones que comprometan justamente al sector docente para poder volver a enganchar el vagón de esos sectores que han quedado excluidos en materia educativa. En materia de salud, por ejemplo, yo estoy convencido de que Santa Fe, más allá de los reconocimientos públicos y los aplausos en los actos, se debe un reconocimiento de los derechos laborales de médicos y enfermeras que le han puesto el pecho a la pandemia, y aprovechar justamente estos recursos humanos que no habían sido convocados en gestiones anteriores, esto también hay que decirlo, para expandir la atención primaria de la salud y garantizar una atención de salud que la situación actual amerita. Y en materia de seguridad también la necesidad de dialogar con los demás poderes, ¿no? Para resolver una situación que efectivamente no hemos podido resolver. Nosotros tuvimos el acompañamiento de la sociedad detrás del eslogan de orden y paz, y de verdad que hoy no hemos podido satisfacer eso. ¿Sabe que me llama la atención, doctor? Que en el último programa hicimos entrevista con dos presidentes de cámaras penales, uno de Vera y otro de Santa Fe, Tizón y Reno. Y la verdad que esto es una apreciación personal, no quiero involucrar a la magistratura, da la sensación de que están preocupados realmente, porque el tema de la seguridad, si bien siempre se planteó que fue una cuestión de prevención y del Poder Ejecutivo, está impactando de alguna manera en la imagen y en el funcionamiento del sistema judicial a partir de los reclamos de la gente, ¿no? Es como que los poderes se discuten a ver quién es responsable, involucro también al legislativo. Realmente apareció el gobierno nacional con fuerzas federales, no sé cuál fue su distribución, su alcance, los objetivos logrados hasta ahora, no soy un especialista en el tema de seguridad. Lo que sí digo que la gente, y uno usa la palabra la gente, ¿no? Y pareciera que se apodera de la sociedad misma, y en realidad es que estamos todos muy cansados de lo que está pasando, y sé que no solo pasa en la ciudad o en la provincia de Santa Fe o en la ciudad de Rosario donde nos miran. ¿Qué se hace con esto? Porque realmente el que tome la posta y encuentre ejes de solución a esto va a tener también, en términos políticos, un electorado que lo va a acompañar.
Creo que hay que transitar por el camino que en algún momento generó expectativas en nuestra ciudadanía, ¿no? Yo recuerdo que el propio gobernador decía que cuando asumiera iba a convocar al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a todas las fuerzas políticas para resolver el problema de la seguridad. Yo creo que tal vez la pata más débil de nuestro gobierno sea esa construcción de diálogo, que se ve reflejado en la distancia que se ha generado también con la justicia, con el Poder Judicial, con los familiares de víctimas de delitos, con una ciudadanía que reclama la construcción de políticas de consenso, incluso que incluyan a los sectores de la oposición, porque aquellos que le ha tocado gobernar y han cometido equivocaciones, pueden aportar incluso desde sus propios errores para no transitar los mismos caminos. Voy a darte un ejemplo. El día de hoy, el día de ayer se anunció la remisión de parte del Ejecutivo de un proyecto que va por la buena senda, estableciendo la prisión preventiva para aquel que usa o porta arma en la comisión de un delito. Sí. Pero lo cierto es que es un proyecto que nosotros presentamos en septiembre del año pasado y que estaba en conocimiento de algunos de los actores del Poder Ejecutivo y que ha tenido una preferencia votada por todos los bloques y todos los sectores en el ámbito de la legislatura, y esa ausencia de diálogo hace que la sociedad sienta que estamos en otro canal, digamos, ¿no? Me parece que ahí está, yo creo que ahí está el eje central, digamos, de lo que podría ser una autocrítica para corregir el rumbo. Cuando nosotros planteamos la posibilidad de despertar al gigante, de lograr orden y paz y de construir un proyecto que vaya detrás del camino de una sociedad con progreso, justicia social a partir del empleo, la producción y el crecimiento, habíamos entendido de que debíamos construir un diálogo interno y hacia la sociedad. Y me parece que volver al camino de las visiones autoritarias o hegemónicas nos va a hacer retroceder. Por eso yo le he planteado incluso al presidente del partido, a Ricardo Olivera, que tuvo un rol fundamental para la construcción de ese triunfo que el justicialismo tuvo hace 2 años y medio, que convoque justamente a la construcción de este diálogo y que podamos corregir los errores justamente para aprovechar este mensaje que nos dio la sociedad de manera clara, de manera contundente, y poder estar a la altura de las expectativas, de los sueños y de las esperanzas que hace muy poco tiempo habíamos generado. Transitar por otro camino, transitar por el camino... ¿Sabe, doctor, que usted habla de transitar otro camino y lo quiero meter en un terreno del análisis político sobre el tema de cabalgar los tiempos, eso que frase peronista si las hay. Me decía, se lo digo con mis palabras, observar la agenda que tenemos en cuenta, porque pareciera que nuestra agenda va por un lado, dice, hablando en nombre un poco de un sector del peronismo, y la realidad nos atropella por otro. Ahora, la pregunta concreta sería, ¿cómo se hace para acordar con banderas muy arraigada con sectores del peronismo que hoy pareciera que la gente reclama otro tipo de cuestiones? Y le voy más a fondo. Da la sensación que hay un cansancio con el político tradicional y también hay una sensación de derechización de algunas cuestiones, si se vale el término de derecha-izquierda actualmente. Y de hecho los sectores que han ganado es los que han sostenido un discurso, llamemos más liberal. Bueno, es razonable que la sociedad, cuando visualiza que la clase política con larga trayectoria
no da respuestas, bueno, justamente reaccione llamando la atención de esa clase política, eligiendo a nuevos actores sociales. Y bienvenido sea también que nuevos actores sociales se involucren en el mundo de la vida política, más allá de que habiendo numerosos antecedentes de este tipo de formas de representación, después deberán demostrar a lo largo del tiempo, bueno, que están a la altura de las circunstancias. Pero a mí me parece que lo que la sociedad está necesitando es respuestas, ni de derecha ni de izquierda, la necesidad de poder vivir en paz, de no vivir encerrados, mientras los delincuentes andan sueltos, la necesidad de que la provincia de Santa Fe ponga atención a aquellos que son víctimas de delito, que no tienen una ley que los proteja, la necesidad de salir de esta situación de ser la provincia más insegura del país, la necesidad de generar empleo genuino, abandonando las políticas asistenciales que son necesarias en el corto plazo y que tal vez fueron necesarias para que la Argentina en la etapa de pandemia no estalle desde el punto de vista social, pero que no pueden ser el horizonte porque todos percibimos y sentimos que estamos perdiendo la cultura del trabajo, una cultura del trabajo que estaba muy arraigada en nuestra forma de ser y de pensar. Bueno, en algún momento hablar de la cultura del trabajo y digamos reemplazar planes de empleo, planes trabajar o planes de asistencia con empleo, era un discurso medio derechoso, digamos, entre nosotros. Hoy está instalado inclusive en el progresismo, entonces por eso le digo, doctor, que me parece que hay una clase media que está pasando un fenómeno que es una clase media empobrecida, donde a pesar de ser trabajador es pobre o no le alcanza, y a pesar de tener un salario no se puede decir que tiene una vida holgada o puede llegar a fin de mes. Eso es lo que no entiendo, como tampoco entiendo la cuestión de que gane Del Caño, Romina del Pla, pero también Esper, Milei. Hay una división evidentemente en la sociedad que alguien va a tener que hacerse cargo y va a tener que generar acuerdos, porque indefectiblemente vamos hacia una pared de frente, si no. Bueno, yo creo que justamente el gobierno de la provincia puede construir ese diálogo, y el justicialismo de la provincia puede reencauzarse detrás de estos objetivos. Y yo realmente imagino y creo que todos vamos a coincidir en que es el trabajo y no el asistencialismo el que permite de alguna manera ordenar la vida de la gente, digamos, es el gran ordenador social de nuestra comunidad. El justicialismo, más allá de que algunos sectores no lo recuerden, tenía muy arraigada el respeto hacia la cultura del trabajo, a punto tal de que, bueno, uno de nuestras frases más célebres es que en el justicialismo hay una sola clase, la de los que trabajan, de que nadie debe producir menos de lo que consumen. Y la columna vertebral es el movimiento obrero, y el movimiento obrero es el que tiene trabajo. El movimiento obrero organizado, ¿no? Por eso a mí me parece que también el justicialismo siempre decía que tenía la capacidad de escuchar a la ciudadanía y trabajar en función de sus intereses, y si había una medida que tal vez desde un punto de vista más ortodoxo podía considerarse derecha, o de otro punto de vista más ortodoxo de izquierda, si podía dar respuesta a una ciudadanía que lo demandaba, debía transitarse ese camino. Entonces, a mí me parece que la sociedad tiene temas puntuales, específicos, que debemos abordar.
la generación de empleo genuino, la resolución del problema de la educación en una provincia que ha sido afectada por la educación, el tema de la salud, el inevitable y principalísimo tema de la seguridad, la necesidad de que haya infraestructura para el desarrollo, por ejemplo, la conectividad, el desarrollo científico y tecnológico que genere valor agregado, y el federalismo interno. Y ahí voy a retomar el tema de la ciudad de Santa Fe. Yo creo que la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana, que incluyen las localidades que señalábamos, Sauce Viejo, Recreo, Montevera, Rincón, es un área metropolitana que tiene junto a Huamparaná casi 1 millón de habitantes, y me parece que todavía al gobierno le falta entender cuáles son las acciones fundamentales para el desarrollo de esta región. En lo personal, yo creo que uno de los temas que debería poner el foco del accionar del gobierno provincial o acentuar sus esfuerzos es en el desarrollo del puerto, porque se está discutiendo en la Argentina justamente la hidrovía, y Santa Fe tiene esta ventaja de ser el único y el último lugar donde pueda asentarse un puerto de ultramar, y el desarrollo ferroviario y portuario pueden generar justamente lo que estamos necesitando: empleo y un camino y un horizonte de esperanza en una Argentina donde uno de sus motores va a ser Vaca Viva, va a ser la actividad agropecuaria, y deberíamos en algún punto brevar de la experiencia del sur de la provincia, que ha logrado captar parte de los beneficios del sector agropecuario en pos del desarrollo económico de sus localidades. Pero bueno, me parece que también en esas los resultados... Nos quedan 3 minutos, y mi interés es no escaparle a la pregunta de, en 3 minutos, ¿qué va a pasar con lo nacional hacia fin de año y hacia adelante? El presidente ya habló 2 años antes de internas abiertas dentro del Frente de Todos. ¿Cuál es su visión sobre qué va a pasar después del 14 de noviembre y qué es lo que le espera a la Argentina? Bueno, vos sabés que yo expreso y represento el sector de Sergio Massa. Ha sido diputado nacional, ha trabajado con legisladores nacionales, o sea, tiene una visión nacional, sí, por eso le pregunto. Que creo que, bueno, justamente sabiendo incluso las dificultades que hemos pasado y las críticas fundadas que existen sobre el Frente de Todos, que ha trabajado mucho justamente en poner énfasis en el desarrollo de políticas públicas que tengan que ver con fortalecer a esa clase de trabajadores y ese sector de clase media que viene tan postergado, ¿no? Y en ese marco hemos trabajado con la ley de actualización del impuesto a la ganancia para los trabajadores, siempre sobre la base de la idea que el trabajo no es ganancia, disminuyendo la presión tributaria sobre los monotributistas, y ahora impulsando justamente uno de los mayores desafíos, que es transformar los planes de empleo o digamos los planes sociales en trabajo genuino. Creo que eso es una agenda positiva. Obviamente ahora está la ley consensuada con el sector agroindustrial, que es uno de los motores fundamentales, junto con la ley de hidrocarburos, que son los motores para el desarrollo económico de la Argentina. Y me parece que el justicialismo, yo celebro, más allá que después hay que ver cómo se implementa, de que el justicialismo pueda construir un justicialismo democrático, donde podamos, vuelvo a insistir, salir de las visiones hegemónicas. Esto que decíamos para la provincia de Santa Fe también bien vale para el Frente de Todos a nivel nacional, y que cada uno pueda expresar y representar un determinado grupo de ideas que efectivamente pueda llevar adelante, sin entender que hay un sector que debe prevalecer sobre el resto
y neutralizar los aportes del resto. Y esto no solamente dentro del justicialismo, yo creo que nos merecemos una Argentina más democrática y la construcción de consensos. Creo que este desafío también se va a producir en la oposición, donde hay algunos sectores que rehúyen la posibilidad de construir un diálogo a pesar de las dificultades por las cuales pasa la Argentina. Sí, Negri creo que ya se manifestó en contra de ese diálogo, Negri, el diputado. Y que algunos de ellos han sido, en alguna manera, y no para señalar con el dedo, pero también responsables de las circunstancias que hoy tenemos que abordar. Y hay otros sectores de la oposición que creo que tienen una visión moderna y que entienden que en el destino colectivo va el futuro también individual de cada uno de los sectores políticos. Yo creo en una Argentina democrática y creo en un peronismo democrático y creo en una oposición democrática donde podamos acordar un grupo de políticas públicas más allá de las diferencias, de matices, de perfiles, y creo que esa es la modernidad que la política argentina tiene que abrazar y creo realmente que ese sería el salto hacia adelante donde la foto de la ciudadanía, del electorado, del habitante de nuestro país sea mirar el futuro y no que sea una foto mirando un pasado que todos sabemos que tiene cuentas pendientes. Doctor Oscar Cachi Martínez, hablamos alrededor de 26-27 minutos. Antes de fin de año quisiera retomar un poco el diálogo, porque me gusta hablar de política con usted, de cómo caminar hacia adelante. Siempre creí que usted se ganaba muchos adversarios, para no usar una palabra más fea, digamos, en la política por tratar de innovar. Siempre trató de generar algunos cambios sociales de la innovación, y es muy difícil. Ya Maquiavelo creo que hablaba de que había sectores que no querían cambiar, ¿no? Porque los asustaba. Vamos a ver de acá a fin de año cómo terminamos el año. Estaría bueno redondear a fin de año algunas ideas, porque creo que el año que viene va a ser un año muy difícil, y que como no es electoral, el gobierno va a tener que tomar muchas decisiones. Le agradezco su tiempo, doctor. Te agradezco a vos, un saludo enorme y afectuoso a los televidentes del canal.